Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Fernando Baena y viene a compartir la charla titulada ¿Cuál de estas 9 formas de ser es la tuya? Fernando Baena es filósofo de la Universidad Javeriana, posee maestría en psicoterapia integradora y maestría reikista. Es profesor de meditación desde hace más de 30 años y ha escrito 26 libros. Es psicoterapeuta transpersonal, terapeuta rebirthing y hipnoterapeuta astrólogo. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar a una más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales de YouTube. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla y así hacer tus preguntas a nuestro invitado de hoy. Al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta en cuestión. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a Fernando Baena y su conferencia ¿Cuál de estas 9 formas de ser es la tuya? Pues vamos allá. ¿Qué tal, Fernando? Buenas. Buenos días, tardes o noches, amigos de Mindalia. Estoy muy contento de encontrarme con ustedes, en este caso por segunda vez, a través de este canal especial de información espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que yo utilizo mucho en psicoterapia con mis consultantes, que es el tema del eneagrama. Tal vez ya lo hayan oído mencionar. En las últimas décadas se ha hablado mucho de una forma de clasificar la personalidad humana que recibe el nombre de eneagrama. Yo en particular me formé en la escuela de eneagrama que viene por la línea, por el linaje de Claudio Naranjo, y de su escuela en Colombia, a cargo de Jorge Jan. El eneagrama es una forma de clasificación de la personalidad que nos ayuda muchísimo en nuestros procesos de autoconocimiento. Primero que todo, expliquemos entonces qué es una tipología de la personalidad. Todos nos hemos dado cuenta de que tenemos diferentes características. Cuando los papás conocen a sus hijos, y con solo unos cuantos meses de vida incluso, pero por supuesto ya cuando los niños tienen algunos años, los papás se dan cuenta de que sus hijos, siendo criados en la misma casa, en las mismas circunstancias y inclusive estudiando en los mismos colegios, sin embargo, desarrollan formas de ser sumamente diferentes. Eh, Esto es porque los seres humanos nos estructuramos alrededor de 3 ejes. El primer eje se llama temperamento. El segundo eje se llama carácter y el tercer eje se llama personalidad. El temperamento es a la parte psicológica como los huesos al cuerpo, es decir, todo nuestro cuerpo está fundamentado en esas estructuras férreas, rígidas, inamovibles, que se llaman sistema esquelético, sistema óseo. El carácter ya se parece a todo lo que viene pegado a los huesos, ¿no? Entonces ahí están los músculos, los tendones, por supuesto. Y la personalidad tiene que ver con lo más externo, con la epidermis, con la piel o con el vestido, es decir, ya con la parte más externa. De modo que todo ser humano tiene temperamento, tiene carácter y tiene personalidad. Y hay diferentes formas de clasificar la personalidad humana, así como hay formas de clasificar el carácter y el temperamento. En cierto modo se entrecruzan mucho
el temperamento, el carácter y la personalidad de un ser humano. Cuando hablamos de desarrollo espiritual, ¿de qué hablamos? Siempre que hablamos de desarrollo espiritual estamos hablando fundamentalmente del ego y de cómo superar las limitaciones que el ego tiene. Cuando hablamos del ego no hablamos de una cosa negativa, hablamos de una cosa que tiene sus límites y que cuando crece demasiado produce graves problemas para la vida personal y también para la vida social. Ahí es cuando hablamos de la enfermedad del ego o egoísmo, que es un mal funcionamiento del ego. De modo que el ego por sí mismo no es erróneo. Está bien que todos los seres humanos tengamos un ego y desarrollemos un ego saludable. El problema es la distracción del ego y no pasar a una etapa posterior. Quiero decir lo siguiente. Hagamos de cuenta que en la vida humana es como si tuviéramos diferentes medios de transporte. En la primera etapa tenemos un triciclo, es decir, un vehículo muy primitivo. Pero cuando ya crecemos un poquito más, tenemos una bicicleta. Y cuando crecemos un poco más, abandonamos la bicicleta y compramos quizás un automóvil o una motocicleta. De modo que cuando nosotros evolucionamos como seres humanos, pasamos por una primera etapa que se llama etapa prepersonal, en la que todavía no hay un ego construido o constituido. Pocos años, digamos 2 o 3, ya van dando lugar a un ego que claramente ya está definido a los 7, más o menos a los 5, 6, 7 años de edad, eso depende mucho de la cultura y de la época, ya tenemos un ego construido. Se dice que el niño ya tiene personalidad, se dice que el niño ya es personita más bien, ¿no? Ahí es cuando ya podemos hablar de que hay un ego construido, que por supuesto sigue en construcción. Y cuando tenemos un ego, y cuando, eh, y cuando tenemos un ego, sí, ¿tenemos buen audio? Perfecto. Bueno, ya, ok, ok, ok. Y cuando tenemos un ego constituido, cuando tenemos un ego construido, entonces decimos que ya somos personas. El ego se sigue construyendo a lo largo de la vida y hay personas que nunca pasan a comprar su motocicleta o su automóvil, es decir, se quedan en la etapa del desarrollo egoico y no pasan a la tercera etapa. El desarrollo egoico es cuando al temperamento y al carácter le añadimos una personalidad. Un ser humano de más o menos, qué sé yo, 18 o 21 años de edad, ya tiene su personalidad bastante formada y de ahí en adelante simplemente utiliza esas estrategias psicológicas que ha desarrollado a lo largo de esos quizás 21 años de vida para ser la persona que ha aprendido a ser con las estrategias afectivas y emocionales que ha aprendido a tener por el resto de su vida. Pero algunos seres humanos comienzan a presentir la existencia del automóvil, incluso desde muy niños, o por lo menos cuando llegan a la adolescencia. Dicen que la adolescencia es una de las mejores etapas de la vida para descubrir que existe algo más allá del ego, y ellas son las que tarde que temprano empiezan a hacer una búsqueda espiritual. La búsqueda espiritual siempre consiste en querer ir más allá del ego, es decir, siempre consiste en pasar o intentar pasar de la etapa en la cual nuestra vida gira toda alrededor del ego a una etapa en la cual la vida gira más bien alrededor de la trascendencia del ego. Trascendencia significa ir más allá. Y cuando estamos hablando de ir más allá del ego, estamos hablando de contactar lo que somos en esencia, lo que somos más allá de espacio y tiempo, más allá de cuerpo y mente, más allá de ser hombres o mujeres o de tener una nacionalidad o la otra, una preferencia futbolística, política o religiosa o la otra. Cuando estamos hablando de la naturaleza espiritual y de descubrir nuestra propia naturaleza espiritual, estamos hablando de descubrir que somos mucho más que lo que hemos descubierto que somos cuando desarrollamos el temperamento, el carácter y la personalidad, es decir, el ego. Sin embargo, en la vida espiritual es muy importante conocer bien el ego para poderlo trascender. Es decir, si yo no conozco aquello que voy a abandonar, no lo abandono
adecuadamente. La vida espiritual siempre consiste en hacer contacto con el alma, en hacer contacto con esa fuente infinita de amor y de armonía, de serenidad y de empatía, esa capacidad que tenemos los seres humanos para entrar en unidad con todo lo que existe y con el universo. Ese proceso de desarrollo espiritual implica el abandono del ego, pero el abandono del ego no puede hacerse si no hay un conocimiento adecuado del ego. Y aquí es donde vienen todas las herramientas que nos brinda la psicología para poder conocer bien la estructura de nuestro ego, es decir, la estructura de nuestras emociones, la estructura de nuestra personalidad, conocimiento sin el cual no es posible hacer un verdadero proceso de desarrollo espiritual. Muchas personas hacen sus prácticas de meditación, pero hacen poco trabajo psicológico. Es decir, hacen prácticas de meditación, pero poco se interesan por entender cómo son sus propias emociones y cómo el mapa que tienen de la vida a través del filtro que miran la vida, que es el filtro emocional, distorsiona o les facilita establecer una relación espiritual consigo mismos y con los demás. Y por esa razón, a veces no basta con las prácticas de meditación que hacemos en casa, así seamos muy juiciosos con ellas. Esto se lo digo yo mucho a mis alumnos de meditación, que la meditación da la base, es como un abono para la tierrita, pero además de la meditación es importante el autoconocimiento psicológico. Entonces, las tipologías de la personalidad nos permiten hacer ese proceso. La más antigua que existió de las tipologías de la personalidad fue la astrológica, cuando en aquella época los egipcios, los sumerios, los caldeos y luego ya los griegos, otras culturas más recientes, descubrieron que quizás existieran algunas formas de ser de las personas o de los seres humanos de acuerdo con su fecha de nacimiento. En cierto modo, la astrología antigua fue a su modo una psicología de la personalidad y sigue siendo, en mi opinión, muy efectiva para descubrir las características de un individuo, sus características psicológicas, saber cuál es la estructura de la personalidad que tiene a través de las simbologías de la astrología. Por eso hoy en día hay una escuela que se llama astropsicología, que es la que yo más trabajo, en la cual se entiende el asunto psicológico desde el punto de vista de la astrología. Pero tenemos que tener en cuenta entonces que nosotros tenemos una tipología más contemporánea que se llama enneagrama. Y entonces aquí es cuando hablamos de una estrellita que si la miramos con cuidado, es una estrellita que tiene 9 puntas. Ahí está la estrellita de las 9 puntas. Ustedes ven que en esa estrellita, en cada una de las puntas hay una palabra escrita. Esa palabra se refiere a una obsesión principal o característica principal que define a cierto tipo de personas. ¿Por qué existen estas 9 tipologías? Parece que los sufis descubrieron o describieron ciertos defectos y cualidades del ser humano que luego llamaron mucho la atención a Oscar Ichazo y a Claudio Naranjo y a otras personas que estaban interesadas en estas psicologías antiguas. Y ellos descubrieron, ya desde el punto de vista de la psiquiatría, que cuando nosotros hablamos de características psicológicas, todo eso tan complejo que es la personalidad humana, existe un librote grandísimo que se llama DSM-5, o no sé si ya van en el 6, que es un libro tan grueso como un directorio telefónico, en el que en cada página o cada media página hay una descripción de una disfuncionalidad emocional o psicológica diferente. Ese catálogo de enfermedades mentales sirve para que los psiquiatras remitan sus pacientes unos a otros. Pero se ve tan compleja la cosa que es como si en realidad no hubieran entendido cuál es el problema principal de la estructuración de la personalidad humana. Y cuando estos psiquiatras, y entre ellos Claudio Naranjo, vieron que existía el enneagrama en las culturas antiguas y en el sufismo, ellos dijeron, claro, esta estrella de 9 puntas nos va a aclarar mucho mejor qué es lo que pasa cuando un ser humano desarrolla su carácter y su personalidad. Y lo que descubrieron fue que todas las disfunciones mentales de las que habla la psicología y la psiquiatría, en cierto modo,
giran alrededor de uno de estas puntas de esta estrella de 9 puntas. Hay dos formas de trabajar el eneagrama. Una es viendo lo mejor de esa característica que define sobre todo a un ser humano, y otra es ver lo más difícil, problemático, o diríamos así, lo peor, que nos puede aportar esa característica. Hay un origen que tienen estas 9 características que los seres humanos podemos tener como características o rasgos principales. Hay un origen. El origen es el proceso de adaptación que tuvimos como seres humanos. Cuando nacimos éramos seres muy frágiles, y esta fragilidad era básicamente un profundo temor a la muerte. Un profundo temor a la muerte está relacionado con una sensación de fragilidad emocional, de fragilidad psicológica. Cuando nacemos y somos bebés, nos sentimos sumamente frágiles, y además tenemos necesidades muy importantes porque tenemos hambre, tenemos sed, tenemos incomodidad que se produce cuando hacemos nuestras necesidades fisiológicas, y tenemos calor, tenemos frío. Entonces hay muchas necesidades que tenemos como organismos apenas nacemos, y quisiéramos tener satisfechas esas necesidades, es decir, quisiéramos sentirnos cuidados, quisiéramos sentirnos protegidos. Esa necesidad de protección, de cuidado, es la que está fundamentalmente relacionada con otra que se llama la necesidad de amor. Cuando nacemos, somos seres necesitados de amor. Y, por supuesto, la función del amor la cumplen en primera instancia, o deberían cumplirla en primera instancia, nuestros padres. Y la mamá tiene un papel importante allí porque establece unos vínculos emocionales especiales con el bebé debido al vínculo que tiene durante el embarazo y debido a la experiencia que tiene durante el parto. Por supuesto, el papá también, pero el niño espera esa protección y ese afecto. La mamá brinda la teta, y el bebé, a través del acto de chupar, a través del acto de relacionarse con el cuerpo de su mamá y a través del acto de satisfacer su sed y su hambre, empieza a experimentar una relación que es al mismo tiempo instintiva y afectiva. Es decir, el niño comienza a experimentar ausencia o presencia de amor. Y muchos psicólogos infantiles hablan de que en esa época en la que comenzamos a lactar, desarrollamos la sensación de la buena madre o de la mala madre. Buena madre significa para el bebé que sus necesidades están satisfechas. Mala madre significa para el bebé que sus necesidades no están satisfechas. La satisfacción de las necesidades que tenemos como bebés está entonces muy relacionada con dos emociones fundamentales que desarrollamos alrededor de la vida. La emoción de la confianza en la vida, si nos sentimos bien provistos, bien apoyados por las figuras de protección que son papá y mamá, o la emoción de la desconfianza en la vida, emoción que está relacionada con la sensación de que no estamos siendo suficientemente bien cuidados o protegidos en esas primeras semanas, meses, años de vida a los que llamamos la infancia. La relación con nuestros padres, entonces, es la que produce una programación emocional. Es decir, nos ponemos unas gafas, y esas gafas que nosotros nos ponemos nos hacen ver el mundo de una forma o de otra, porque eso es lo que hacen las gafas. Todos los seres humanos tenemos unas gafas a través de las cuales miramos el mundo, miramos la existencia. Y esas gafas pueden ser amarillas, rojas, verdes. Dependiendo del color que tengan las gafas, es como nosotros vamos a ver el mundo. Entonces, cuando nosotros en esa relación con nuestros padres y con las figuras de protección, y luego también con los compañeros de colegio y de barrio, etcétera, vamos desarrollando unas estrategias de defensa que Sigmund Freud llamaba mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa nos van acostumbrando a hacer de determinada manera. Y ocurre algo que se llama la inercia emocional o la inercia psicológica, y es que las primeras reacciones que tuvimos de niños
son reacciones que tienden a trazar la ruta por la cual vamos a seguir reaccionando. Es decir, nuestra vida emocional es inercial, es decir, una cosa que ya hemos hecho emocionalmente hablando, tenemos la tendencia a repetirla emocionalmente hablando. Y de tanto repetirla, se va convirtiendo en una tendencia de la que ya rara vez nos salimos. Las 9 tendencias básicas que el ser humano desarrolla están relacionadas, primero, con una capacidad mayor o menor de introversión, es decir, de comprensión del mundo interior. Segundo, con una capacidad mayor de extroversión, es decir, de relación con el mundo exterior para intervenir activamente en ese mundo, transformándolo, ya sea a nivel social o ya sea a nivel laboral, en fin. Y también puede tener que ver con una actitud de no querer ver el mundo interior. De modo que esas 3 posibilidades, tener mucha habilidad para mirar hacia adentro, tener mucha habilidad para mirar hacia afuera y tener una actitud de rechazo a mirarse hacia adentro, van a relacionarse, esas 3 características, van a relacionarse con 9 características que nos van a definir, que van a definir nuestra personalidad. Las 9 características son entonces las 9 gafas a través de las cuales miramos el mundo. Y esas 9 formas de mirar el mundo se llaman fijaciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos empezar a ver algunas frases que ustedes pueden ir leyendo al mismo tiempo que me van escuchando y que les van ayudando a resumir lo que estamos mirando en este momento. Nuestras 9 obsesiones son 9 formas de reaccionar frente a las situaciones que vivimos. Son 9 formas de reaccionar frente a las situaciones que vivimos. Y por supuesto se trata de que aprendamos a liberarnos de esas 9 obsesiones, porque cada una de ellas nos impide liberarnos espiritualmente, cada una de ellas nos impide ser felices y también a su modo cada una de ellas impide que los demás sean felices. Aquí es donde ocurre una cosa y es la que se llama epidemia emocional. Resulta que nuestros papás tuvieron sus papás, nuestros abuelos, y nuestros abuelos tuvieron sus papás. Tuvieron, no necesariamente significa que los tuvieron. La ausencia de un papá o la poca presencia de un papá o la muerte de un padre muy temprana o todo eso es tener papá psicológicamente hablando. Es decir, tenemos un papá ausente, pues tenemos un papá. Es un papá que tiene unas características, las características de un papá ausente. O tenemos un papá o mamá sobreprotectora, bueno, esa es otra forma de tener papá y de tener otro tipo de problemas con ellos. Los problemas emocionales que tuvieron nuestros abuelos afectaron la vida emocional de nuestros padres. Y los problemas que tuvieron nuestros padres afectaron la vida emocional que nosotros tuvimos de niños, que son las que afectan en este momento nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones éticas, todas ellas, todas las conductas que tenemos en nuestras relaciones van a estar relacionadas, van a estar en relación con estas 9 características que tenemos. Entonces vamos a volver atrás en las diapositivas para empezar a mirar un poquito la cosa. Los 9 egos, decimos, son 9 formas de neurosis. Eso tengámoslo claro. El niño desea amor, se siente frágil, quiere sobrevivir y ve a sus papás como si fueran dioses, porque todo depende de ellos, ¿no? Así como en las religiones se cree que la lluvia o el sol o la sequía o la abundancia de agua o la buena cosecha o la mala cosecha, todo depende de los dioses. También psicológicamente tenemos unos dioses cuando somos chiquitos y esos dioses se llaman nuestros papás. Ellos son los que pueden causarnos entonces una impresión acerca de la vida, la de que siempre vamos a estar provistos o la de que no vamos a estar muy bien provistos, la de la confianza o la de la desconfianza. Pasemos a la siguiente diapositiva y miremos lo que ocurre entonces. Puede ser, fijémonos bien lo que dice aquí, nuestros padres puede ser que a veces nos cuiden demasiado
y entonces uno no aprende a defenderse por sí mismo. Entonces uno se vuelve temeroso o inseguro y eso da lugar a lo que llamamos en el eneagrama la característica 5. Esto puede ser que uno se vuelva temeroso o inseguro porque el resto del mundo parece en comparación una amenaza violenta. O puede ser que nuestros padres nos cuiden muy poco y uno se vuelve desconfiado, eso da lugar a un eneagrama 6. O puede ser que uno se llene de rabia, eso daría lugar, por ejemplo, al eneagrama 1, también puse en cierta forma el eneagrama 4. O siente uno se vuelve uno de personalidad exigente, eso está relacionado también con el Enneagrama 2, o muy carente, de nuevo con el Enneagrama 4, o quizás te cuidan demasiado y eso puede dar lugar a un Enneagrama 2, que tiene que ver con el orgullo. Y todas estas son formas de hacernos a una programación emocional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros tenemos estas situaciones o nos volvemos muy dependientes de lo que los demás esperan que seamos, que es lo que le ocurre al 3 vanidad, o cuando nos atienden muy poco y nos parece que nos merecemos muy poco, eso da lugar al Enneagrama 4, o cuando nos conformamos con no llegar a ser alguien muy importante y a no tener necesidades, lo que da lugar al Enneagrama 5, o cuando me exigen mis papás tanto que piensan que nada de lo que hago es suficiente para hacerlos sentir orgullosos y entonces eso da lugar quizás al Enneagrama 1, o cuando me atienden tan poco que creen que puedo hacer lo que quiera y hacer cada vez más cosas para llamar la atención y entonces eso da lugar a un Enneagrama 7, o cuando me humillan y prometo tomar venganza cuando adulto, que es lo que da lugar al Enneagrama 8, pasemos a la siguiente diapositiva, o cuando como que no quiero luchar por mi propia vida, como que realmente no quiero ser, que es lo que da lugar al Enneagrama 9. Fíjense que acabamos de mencionar diferentes tipos de reacciones que podemos tener cuando somos niños. Esas reacciones tienen que ver todas ellas con las características de nuestros padres. Nuestros padres nos hacen reaccionar emocionalmente. Y esa reacción emocional se vuelve tan cotidiana, tan inercial, tan difícil de quitárnosla de encima, que ya prácticamente no sabemos ser de otro modo. Entonces se produce una personalidad específica. ¿Cuál es el problema de que esa personalidad sea tan específica? Que nos volvemos seres rígidos. Por ejemplo, si en esa estrella de 9 puntas nosotros nos vamos a la punta a la que llamamos 1, el 1 es la ira. ¿Qué le ocurre a una persona cuyo enneagrama gira alrededor de la ira? Es decir, una persona 1, que en esa persona hay una ira inconsciente, posiblemente no sea consciente de ella, pero se expresa en todo lo que esa persona hace, en su forma de ver el mundo, en los libros que lee, en las películas que le gustan, en su forma de tratar a los demás y a relacionarse, y también en su salud física. O si quizás lo que se desarrolla es una personalidad 2 de Enneagrama, entonces estamos hablando de alguien en quien predomina el orgullo. El orgullo consiste en una sensación de superioridad, una sensación de superioridad. Y la sensación de superioridad, a la que llamamos orgullo, produce un alejamiento de los demás. La persona que está regida por el orgullo se aleja, se distancia del mundo, mira al mundo como si fuera algo que está por debajo de él, y ese distanciamiento la hace sufrir porque la hace sentir poco relacionada. Aunque crea sentirse superior a los demás, lo que en realidad siente es que no merece amor de parte de otros y entonces sufre de un desamor profundo toda su vida. O si alguien desarrolla una obsesión por la vanidad no tiene que ver necesariamente con estar mirándose al espejo
o con la vanidad física de algunas mujeres o de algunos hombres. Aunque también muchas personas que están en el 3 vanidad del enneagrama son vanidosas físicamente y se miran mucho al espejo. La vanidad sobre todo tiene que ver con una dependencia que tenemos de lo que digan los demás. La persona que está regida por el 3 vanidad tiene dificultad para saber quién es ella misma independientemente de lo que los demás opinen de ella. Depende profundamente de lo que los demás opinan. Por lo tanto, si la ofenden, se ofende. Es decir, se lo cree, en cierto modo se lo cree lo que le están diciendo y por lo tanto se ofende mucho. Eso significa que no sabe construir o reemplazar la opinión ajena por una opinión propia acerca de sí mismo y por lo tanto depende mucho de los aplausos, depende mucho de las felicitaciones, depende mucho de los premios, puede ser altamente competitiva, pero sufre mucho y sufre mucho porque nunca termina de saber quién es y siempre depende del mundo exterior para quererse a sí misma. En realidad tiene un problema de autoestima. O puede ser que alguien gire alrededor del 4 envidia. El 4 envidia, consciente o inconscientemente, la persona que gira mucho su vida alrededor de esta característica emocional, tiene una carencia básica. Siempre siente que no recibe lo suficiente. Es decir, experimenta una profunda escasez en su vida. Una profunda escasez significa que siempre cree que los demás son más felices que ella. Siempre cree que a los demás les va mejor. Siempre cree que sus propios dones o virtudes y capacidades personales están por debajo de las que los demás tienen. Y por lo tanto desarrolla bastante un sentimiento de resentimiento en la vida, un sentimiento de no me dieron lo suficiente, no tengo buena suerte, no me va a fluir el dinero, no voy a conseguir una pareja adecuada, soy un fracasado. De modo que ese sentimiento de fracaso que acompaña al 4 envidia no lo deja ser feliz. Si la persona es más bien un 5 avaricia, entonces lo que vamos a identificar en su personalidad es otra especie de obsesión característica. Y consiste en que la vida es muy peligrosa, no tengo lo suficiente, nunca lo voy a tener lo suficiente. En ese sentido se parece a la envidia, pero en este caso se trata de voy a vivir con lo mínimo, voy a vivir con la mínima cantidad de amor que pueda necesitar, voy a vivir con la mínima cantidad de dinero que pueda necesitar, voy a vivir con la mínima cantidad de nexos sociales y de felicitaciones que pueda tener. El 5 avaricia es una persona que nunca se arriesga a ser exitosa y que nunca se arriesga a dar, a entregarse, a entregarle a los demás. Entonces sufre porque no se, en el fondo se siente inútil, en el fondo se siente sobrando en este mundo. Y esa sensación de ser superflua, de no ser necesaria en el mundo, por supuesto afecta también su imagen de sí misma. Luego del 5 viene el 6, que tiene que ver con el miedo. La característica del 6 miedo es esa misma. No necesariamente el que está en la avaricia es avaro con el dinero. A veces hay personas generosas con el dinero, pero avaras con su propio ser, y en ese caso decimos que están en el 5 avaricia del enneagrama, eh, a pesar de que haya generosidad económica. En el 6 miedo, también lo que ocurre es que hay miedo, pero no necesariamente la persona le tiene miedo a las cosas o desarrolla miedos patológicos o desarrolla fobias, aunque a veces sí, pero el miedo es sobre todo un miedo a ser. No se arriesga, siempre está preparándose para todo. Nunca sale a demostrarse lo que se quería demostrar. Siempre tiene una sensación de que todavía no está lista para, todavía no estoy listo para tener relaciones sentimentales, todavía no estoy listo para trabajar, todavía no estoy listo para triunfar, todavía no estoy listo para ser un artista famoso, me estoy preparando. Y cuando llegan los 90 años de edad, siguen preparándose y resulta que nunca salieron al mundo a probarse en él.
Por lo tanto, la persona que está atrapada en el miedo eh, se siente mal consigo misma, siente que se ha traicionado, siente que ha perdido el tiempo en la vida y su frustración conforme pasan los años es la de que nada que arranca, es la persona que tiene la sensación de que nunca arranca o a veces se sabotea mucho a sí misma y entonces inicia un proyecto, pero luego ya tiene miedo de fracasar en él, lo deja a un lado, no lo continúa, no es exitosa en ese proyecto porque comienza otro proyecto, porque se sabotea para no ser exitosa en ninguna que sea la misión o visión que haya emprendido. Con el 7 o gula ocurre algo un poco diferente. La gula no necesariamente significa que la persona coma mucho, aunque también hay personas de 7 gula que comen bastante. Pero la gula se refiere aquí sobre todo a una ansiedad profunda por tener diferentes tipos de experiencias, todos los tipos de experiencias que se puedan tener. Y la gula, por lo tanto, tiene que ver con una sobredosis de necesidad de excitación. El 7 gula tiene que ver con quiero saberlo todo, quiero experimentarlo todo, quiero probarlo todo, no estoy nunca satisfecho con lo que tengo, siempre necesito algo más. De modo que mis conocimientos no son suficientes, adquiero más conocimientos, me vuelvo un erudito. Mis experiencias sexuales no son suficientes, entonces busco más experiencias, las que tengo no son suficientes para mí. Eh, ya conocí un país, pero este país que conocí no es suficiente, tengo que viajar por todo el mundo. Siempre está en busca de más y por lo tanto nunca se serena, nunca se aquieta, nunca se satisface. Su problema es fundamentalmente la insatisfacción. Cuando una persona gira alrededor del 8, decimos que es la lujuria. La lujuria no necesariamente significa lujuria sexual. Hay personas que son 8 lujuria y no son sexualmente lujuriosas. La lujuria en este caso se toma como un afán desmedido por tener experiencias, pero a diferencia de la gula, el 8 lujuria se caracteriza porque reta mucho a la sociedad. Es muy común el 8 lujuria en revolucionarios, anarquistas, personas que están retando al mundo, que aprendieron a retar a sus padres, generalmente fueron humillados cuando niños y entonces están buscando la venganza. Les gusta mucho la adrenalina, retan a la muerte con frecuencia y son muy, en muchos casos, exhibicionistas, se arriesgan a todo y no pueden vivir si no están permanentemente arriesgándose porque necesitan intensidad. Pero en el fondo esa lujuria es una especie de deseo de muerte. En el fondo quieren morir. En el fondo lo que quieren es no vivir más y por eso están permanentemente corriendo riesgos, en muchos casos atentando contra su vida o a veces tomando la decisión del suicidio. De modo que el 8 de lujuria no es feliz por esa razón, porque su necesidad de experiencias fuertes lo que muestra es que en el fondo no se sienten vivos. Necesitan sentirse vivos a través de experiencias fuertes y por eso en realidad en el fondo lo que se sienten es muertos. Y el 9 pereza en el enneagrama tiene que ver con no necesariamente con la dificultad para levantarse de la cama o con la dificultad para salir a trabajar el lunes, sino que tiene que ver con una pereza ontológica, es decir, les cuesta trabajo ser ellos mismos, no saben ser ellos mismos, no quisieran llegar a ser ellos mismos y ocultan en muchos casos esa pereza de ser en una falsa generosidad hacia los demás. Están permanentemente ofrendándose a los demás, sirviendo a los demás, girando alrededor de los demás, a veces enmascarados en una moral de la compasión y de la ayuda al prójimo, que por supuesto es muy beneficiosa socialmente, pero que finalmente es una especie de autoengaño porque su amor es un amor falso, es un amor basado en no cuidarse a sí mismos. No saben cuidarse a sí mismos y por esa razón cuidan excesivamente de los demás
y se preocupan excesivamente por los otros porque no tienen una verdadera relación de cariño consigo mismos y no se ocupan de sí. Entonces, terminan a veces atrapados en el mundo burocrático, atrapados en el mundo profesional o atrapados en el servicio, son los típicos de la Cruz Roja, son los típicos de las causas nobles, pero internamente pueden estar un poco vacíos. ¿Cómo saber si tú eres uno de estos 9, o más bien, cómo saber a cuál de estas 9 tendencias perteneces tú? Bueno, hay test, hay cuestionarios para tener una idea aproximada de cuál de estos tipos de egos es el que más nos domina y nos impide ser felices. En psicoterapia transpersonal, los psicoterapeutas tenemos un lema muy claro y es el siguiente. Cuando haces conciencia de las emociones que te dominan, ya no te dominan. Es decir, el crecimiento psicológico, el desarrollo emocional, tiene que ver fundamentalmente con un acto de autoconciencia. Autoconciencia que pasa por el reconocimiento. Cuando no reconozco las emociones que me dominan, me siguen dominando. Cuando en cambio me entreno en reconocer las emociones que me dominan, por eso mismo ya no me dominan. La única forma de que no me domine mi ego, la única forma de que mi ego no me haga infeliz, es que yo reconozca y me acostumbre a reconocer una y otra vez esas obsesiones neuróticas que me caracterizan. Cuando lo hago lo suficiente y lo convierto en habitual, llega el momento en el cual empiezo a sentirme liberado, adquiero una distancia, tengo cierto sentido del humor respecto a lo que me está ocurriendo en mi vida emocional y psicológica, y entonces comienzo a soltar esa obsesión. Empiezo a romper esa armadura. Armadura de carácter es el nombre que le da Wilhelm Reich, un psicólogo que fue famoso en los años 80 en Estados Unidos. Había estudiado, por supuesto, el psicoanálisis de Freud, pero descubrió que el inconsciente era el cuerpo. Él descubrió que cuando trabajamos con el inconsciente de un paciente, tocando su cuerpo, es decir, a través del masaje y a través de técnicas psicoterapéuticas en las que hay contacto físico con el paciente, podemos inclusive hacerlo sentir, hacerlo experimentar o vivenciar las emociones que lo han hecho infeliz, las emociones que lo han bloqueado. En realidad estas 9 características son bloqueos de la personalidad, es decir, queda uno atrapado, encostrado, obsesionado con una de estas emociones y no sabe uno cómo moverse hacia otras emociones. Una persona saludable podría utilizar las mejores características o cualidades más positivas de estas 9 tendencias, que las hay. Por eso hay un enneagrama que se utiliza mucho en las empresas, que es el enneagrama vocacional. Toman a los empleados de la empresa y en vez de buscar la ira, buscan a los que tienen más iniciativa, porque los que son uno ira, también suelen ser personas muy líderes, que saben mandar, saben tener iniciativa. O los 8, lujuria, en una empresa, pueden servir mucho como personas que toman riesgos en los negocios, que no tienen miedo de hablar con el público, que son bastante extrovertidos, que saben encontrar campos nuevos en los negocios. O los 4 Nvidia pueden ser muy buenos investigando a otras empresas para poder crear o construir productos de mercado que superen los productos de mercado de otras empresas, lo que se llama benchmarking. O los 5 avaricia en las empresas pueden ser buenos contadores o tesoreros, y así sucesivamente. Cada uno de los 9 tendencias en Enneagrama tiene su virtud correspondiente. Pasemos un poquito a la diapositiva siguiente para irnos orientando. Les estaba preguntando cómo hacemos para saber cuál de las 9 tendencias tenemos. Pasemos una diapositiva más. Hay cuestionarios, hay cuestionarios. Aquí estamos viendo las características, profundas que hay detrás de cada uno de los rasgos. Por ejemplo, en la ira
lo que tenemos es un perfeccionismo. En la ira, la persona no termina de quererse a sí misma, siempre lo que hace o dice le parece que está mal. Volvamos a eso, sí, ahí quedémonos. Entonces el perfeccionismo es una forma de ira dirigida contra uno mismo. Nunca lo que hago es suficiente porque mis padres nunca me felicitaron. Entonces yo siempre estoy inseguro de si lo que hago está suficientemente bien hecho y me vuelvo perfeccionista. A veces desarrollan artritis o enfermedades articulares debido a ese perfeccionismo psicológico y nunca terminan de sentirse satisfechas consigo mismas porque sus padres les exigieron demasiado. En el cambio, en el 2, que es el falso amor, eh, que corresponde al orgullo, eh, tenemos una persona que cree quererse mucho a sí misma y en realidad se quiere muy poco. O en el 3 tenemos el engaño que corresponde a la vanidad, porque la persona que depende mucho del aplauso ajeno vive engañada, cree ser lo que no es y por lo tanto puede tener una vida profundamente superficial. O en el 4 envidia, tenemos la emoción de la insatisfacción, porque como ya lo vimos, la envidia tiene que ver con una sensación de carencia. Suele ser muy frecuente en los artistas. ¿No? Hay muchos artistas, poetas, suicidas, negativos, depresivos, etcétera, que son 4 envidia y son generalmente personas sumamente sensibles, muy hábiles para el arte. O en el 5 desapego, que tiene que ver con la avaricia, porque la avaricia es una forma de desapego. Cuando una persona es avara, es porque en el fondo ha renunciado a todo, ¿no? Por eso no quiere disfrutar de nada, todo lo acumula y nada lo disfruta, lo que significa, se ha hecho la idea de, de, de no disfrutar de nada porque le puede hacer falta todo en cualquier momento. Eh, la cobardía que es la 6 y la acusación están muy ligadas porque el cobarde acusa. Hitler posiblemente era un 6 acusación. Él era sumamente servil cuando era soldado y cuando ya tuvo el poder en Alemania fue un tirano. Entonces el 6 acusación suele ser el tímido, el taimado, el que habla mal de sus jefes pero sin que sus jefes lo sepan y cuando se vuelve jefe se vuelve un tirano. Porque percibe el mundo como un lugar muy peligroso, percibe el mundo como un lugar en el que no se puede confiar en nadie. El 6 acusación, la cobardía, tiene que ver mucho con el miedo al mundo, con los peligros del mundo, con estar uno resguardado, escondido. El 7, que es la gula, es la indulgencia. Y la indulgencia significa que se exige muy poco a sí mismo, practica muy poco la fuerza de la voluntad. No está lo suficientemente empeñado en sacar adelante sus metas, sino que es indulgente consigo mismo. Entonces, lo toma todo muy en chiste, lo toma todo muy poco en serio y a veces no crece, no madura, no se vuelve adulto. El 8 castigo eh, tiene que ver con la lujuria, porque en cierta forma el lujurioso es el que está en función de sacarse la piedra, como decimos en Colombia, el que está en función de vengarse por una humillación que recibió en su época infantil. Pasemos a la siguiente diapositiva, ahí me faltó mencionar la 9, pero fíjense aquí que tenemos unas características positivas, la anterior. Tenemos unas características positivas del enneagrama. Fíjense que la pereza se convierte en acción. Es el 9, ¿no? El 9 pereza se convierte en acción. Es su mejor cualidad. El perezoso es activo y puede convertir su acción falsamente desinteresada o falsamente amorosa en una acción verdaderamente comprometida por la ética, por la política, por el bienestar de los demás, en la que cuando él madura y supera su obsesión por la pereza de sí mismo, logra realmente tener una acción comprometida y es el mejor ejemplo de de una persona comprometida en una empresa o en una familia o en una sociedad. El uno, que es la ira, cuando esa persona madura y conoce su propia ira, la acepta, la integra, la transforma, la expresa, le hace catarsis a esa ira, logra finalmente la serenidad y ese es el primer
la principal virtud que le pedimos a su ego para que pueda pasar a la etapa del desarrollo transpersonal o etapa del desarrollo espiritual. Fíjense que el orgullo se cura con la humildad. La humildad no es la falsa humildad, la humildad es la verdadera. Cuando la persona orgullosa se da cuenta de lo orgullosa que es, empieza a darse cuenta de lo inflado que es, de lo inflada que tiene la imagen de sí misma y aprende a conocerse a sí misma mejor. Eso se llama humildad. Humildad no consiste en creer uno que uno es menos que los demás, como nos enseñaban en el mundo judío cristiano, que el humilde es el que dice yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, yo no valgo nada. Esa no es la humildad. La humildad es el verdadero conocimiento que tenemos de nosotros mismos, que no es ni exagerado ni tampoco muy bajo. Entonces la persona orgullosa que no se conoce bien a sí misma, cuando se conoce, sabe que ella no es ni lo máximo que existe, ni tampoco lo peor que existe. Y ese equilibrio en el autoconcepto se llama humildad. La tres es la veracidad. La veracidad está relacionada con la vanidad, ¿no? Porque cuando tú ya sabes quién eres, ya no dependes de lo que los demás te digan, ya no dependes de las felicitaciones, de los aplausos. Hay tanta gente que vive infeliz porque no obtiene suficientes reconocimientos de los demás, sino que ese tres vanidad se superó, maduró, reconoció su propia vanidad a través de prácticas psicoterapéuticas, de ejercicios, de libros, de ejercicios de autoayuda, de desarrollo personal, y entonces logra finalmente hacerse a una idea clara acerca de sí misma, eh, pero ya no depende del mundo, ya no depende de la sociedad, ya no depende del visto bueno de su pareja, sino que ya aprende a ver su propia verdad. Entonces supera la escasez de conocimiento propio a la que llamamos vanidad. El 4, ecuanimidad, como su nombre lo indica, tiene que ver con un equilibrio, equilibrio. Porque la envidia es un desequilibrio. La envidia es una comparación constante que yo hago con los demás. Me estoy comparando con los demás todo el tiempo. La ecuanimidad consiste en que supero esa necesidad de comparación. Yo soy lo que soy. Y no tengo que ser más, ni tengo que ser menos de lo que soy. Ya estoy a gusto conmigo mismo, conmigo misma. Entonces logré la ecuanimidad. La cobardía y el desapego, eh, la avaricia y el desapego están relacionadas, ¿no? La avaricia tiene que ver con un apego a las cosas. Es una falta de confianza en la vida. Y el desapego consiste en confiar en la vida. Siempre la vida me va a proteger, siempre en la vida me van a llegar las oportunidades, siempre en la vida me van a ofrecer empleo, siempre en la vida lograré cómo tener favores de otras personas. Ya no tengo, ya confío más en el mundo y en los demás y por lo tanto ya puedo ser generoso con ellos y no necesito estar apegándome a mis objetos, a mis cosas, a mis colecciones. Suele mucho suceder con el avaro que tiene colecciones de todo, ¿no? O que guarda mucho dinero, o que siempre está pensando en el futuro. Cuando ya se trabaja esa característica emocional, la persona se vuelve espontáneamente generosa, desapegada y empieza a tener una vida menos psicorrígida y a confiar más en las circunstancias y en el presente, fluye más y disfruta más del mundo. El coraje está relacionado con la cobardía. El coraje se relaciona con la confianza en uno mismo, que se obtiene a través de un conocimiento profundo de la desconfianza que uno tiene de sí mismo, que es la que se expresa en la cobardía. El 7, sobriedad, es la cualidad que desarrolla la persona que tiene mucha gula, porque por fin, cuando se conoce, cuando se reconoce esa ansiedad, esa Fernando, simplemente insatisfacción, recordarte, esa... quedan 3 minutos para acabar la conferencia. Gracias. Perfecto. Cuando se reconoce toda esa experiencia, esa necesidad ansiosa de experiencias, la persona finalmente recobra la serenidad y siente lleno su mundo interior. Entonces,
es cuando se llega al nirvana, cuando se llega al equilibrio. El 8, inocencia, es la cualidad que se desarrolla cuando por fin deja uno de sentirse culpable. Cuando uno se da cuenta de que uno es un ser espiritual, uno deja de sentirse culpable, se siente inocente, y esa inocencia es un verdadero bálsamo para los que son 8 lujuria. En fin, pasemos a la siguiente porque les quería comentar a grandes rasgos y muy rápidamente con lo que tiene que ver todo esto. Hay 3 tipos de amor que se llaman eros, ágape y filia. Posteriormente, en otra charla, podríamos hablar de ellos y cómo un desequilibrio de estos 3 tipos de amor de los cuales habla Claudio Naranjo es el que está relacionado con las 9 neurosis y con sus 9 formas de superación. Pasemos a la siguiente. Aquí ustedes ven un parrafito en el cual yo redacté en primera persona las características por medio de las cuales hablaría alguien de sí mismo si fuera Enneagrama 1 o si fuera Enneagrama 2 hasta el 9. Las personas que quieran comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del correo electrónico, yo creo, y con mucho gusto les envío los cuestionarios para que revisen a cuál de estas 9 tipologías pertenecen. Solamente uno se lee en la descripción tiene varios párrafos como estos. Si quieres, mostrémosle un poquito a nuestro público en este momento qué frases básicamente se leen cuando eres 2 o 3 o 4. Ahí tenemos 9 diapositivas, entonces podemos pasarlas por unos 10 segundos o 15 segundos cada una, pero esas con muchísimo gusto se las podemos enviar. Ustedes me pueden escribir a mi correo de Gmail. Mi correo electrónico en Gmail es ferbaena7@gmail.com. Ferbaena se escribe F de fatal, E de enano, R de rosa, B de ballena, A de avión, E de Ernesto, N de nené, A de avión, 7 con números. Fernando, Ferbaena 7. simplemente recordar, no se pueden dar emails por ley de protección de datos. Así que si te pueden Ok. contactar a través de Facebook o de algún tipo de página web, mejor. Ok. Sí, entonces mejor que nos busquen a través de Facebook como Fernando Baena Bejarano, Baena con B larga, Bejarano con V, Fernando Baena Bejarano. Nos volvemos amigos en Facebook y ahí con mucho gusto les envío el cuestionario para que lo llenen y averigüen a cuál de estas 9 tipologías de la personalidad pertenecen, trabajen en ello y pronto logren superar esas obsesiones de la personalidad para alcanzar la libertad espiritual y la serenidad y el amor compasivo de los que hablan todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Pues ahora sí llegamos al turno de preguntas. Muchas gracias por compartir toda esta información. Fernando, antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Al hacerlo, le estás reportando a YouTube la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma la plataforma de vídeos la comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con todas las preguntas que nos han ido llegando. Silvia Gaffer desde España nos dice: ¿es nuestro ego nuestra personalidad? Creo que soy el eneatipo 4. ¿Cómo me aseguro? Repíteme la pregunta, por favor. Silvia Gaffer nos dice: ¿es nuestro ego nuestra personalidad? Creo que soy el eneatipo 4. ¿Cómo me aseguro? Bueno, te aseguras, el proceso de reconocer a qué tipología de la personalidad uno pertenece es un proceso que requiere cierto tiempo. Yo recomiendo una relación psicoterapéutica con alguien que maneje la tipología de enneagrama, porque toma varias sesiones irse dando cuenta y sobre todo ir reconociendo el enneagrama al que uno pertenece. Por ejemplo, en astrología psicológica, uno se toma inclusive a meses y hasta años reconociendo
las características de la tipología que uno tiene. De modo que eso toma tiempo, pero puedes tener un primer vislumbre de eso haciendo el test. Con mucho gusto por Facebook te mando el cuestionario y tú vas a leer 9 descripciones, cada una de ellas de una página de extensión. Y vas a encontrar que hay una de esas descripciones que te casa perfectamente o que te casa mucho, en un porcentaje muy alto y mucho más que las demás. Y posiblemente, si empiezas a trabajar alrededor de esa descripción, le preguntas a tus amigos, a tu familia, y ellos te van a decir, sí, estas son las características tuyas. Entonces es muy importante que aprendas a no enjuiciarte. Tú simplemente reconoces que esas son tus características, pero no vas a empezar a pensar esto es malo, esto es bueno, soy un mal ser humano, soy un buen ser humano. No, ni te felicitas ni te agredes a ti misma al reconocer que esas son tus características, sino que simplemente haces el ejercicio de identificar cómo a lo largo del día y en cada momento del día estás reaccionando de esa misma manera. De tanto observarlo, vas a empezar a reaccionar de maneras diferentes y así es como logras finalmente liberarte de tu armadura de carácter o de tu obsesión cognitiva, perceptiva y emocional. El ego, en efecto, como nos preguntas, es la obsesión que tenemos por esa característica que nos define. El ego es con lo que yo me identifico y normalmente nos identificamos con un conjunto de reacciones emocionales que giran alrededor de un núcleo como los planetas giran alrededor del Sol. Lo que tienes que encontrar es ese Sol emocional alrededor del cual giran tu vida cotidiana, tanto en lo que dices como en lo que haces, como en las relaciones que tienes con los demás. Y ese Sol es tu característica enneagramática o obsesión egoica, y es el núcleo de tu ego. Tu vida espiritual consiste en el reconocimiento, no enjuiciatorio, de tus características emocionales, que agregado a una práctica continua de meditación, con seguridad te saca en poco tiempo de tu lugar de comodidad y te lleva al lugar en el que te abres a la magia y a la poesía de la existencia, a la magia de la vida, a lo sagrado. Pasemos a la siguiente pregunta. Continuamos, en este caso Rosy Ross desde República Dominicana nos dice: saludos Fernando, ¿una misma persona puede tener características de más de un enneagrama? Por ejemplo, el 1 y el 8. La conclusión general que tienen los expertos en enneagrama es que cuando crees ser de dos o más tipologías es porque no has descubierto cuál es la que realmente te rige o comanda. Es decir, la respuesta es no. Tú solo tienes una característica de esas 9 como núcleo principal. En algunas escuelas de enneagrama se habla del ala. Por ejemplo, una persona dice, soy 1 con ala 2 o soy 7 con ala 8. El ala es una especie de momentáneo desplazamiento de la personalidad. Por ejemplo, yo que soy 7, a veces tiendo a ser gula. Digo, a veces tiendo a ser lujuria. Yo que soy gula, tengo a veces comportamientos de lujuria. O yo que soy 7, tengo a veces comportamientos de cobardía, que es el 6. Pero esos desplazamientos son simplemente por circunstancias coyunturales de la vida. Tan pronto como esas circunstancias pasan, yo vuelvo a ser lo que generalmente soy, es decir, el enneagrama que generalmente me define. Entonces, no, la respuesta es, tú tienes que descubrir cuál es la principal. Y por supuesto, el que mejor te ayuda a descubrir tu enneagrama es alguien que ya haya descubierto su propio enneagrama. Ojalá alguien que tenga capacidad de contención y de relación contigo y que no sea una persona sesgada, un amigo, un familiar, un primo, un vecino que te conoce, no es el mejor para ayudarte. Por eso la relación debe ser una relación más neutral, más profesional, y eso se llama relación psicoterapéutica. También hay muchos libros que puedes estudiar sobre el tema. Recomiendo sobre todo los de Claudio Naranjo. Siguiente. Vamos a continuar en este caso. Patri desde España nos dice: ¿es posible cambiar de subtipo con los años? Creo haber sido social casi toda mi vida y ahora conservación. Gracias. Dice que fue social y luego se volvió ¿qué? Conservación. Esta Conservadora, persona igual. nos está esta persona nos está hablando
de unos subtipos de la personalidad, de los que no hablé hoy. Hoy hablé de las 9 características de personalidad básicas o 9 enneagramas, pero en algunas escuelas se habla de 3 subtipos o 2 subtipos para cada uno de los 9 tipos. Y entonces hay uno que se llama social, hay otro que se llama conservación y hay otro que se llama sexual. De modo que, de acuerdo con esa clasificación, saldrían 27 formas de 27 características en el enneagrama, porque uno puede ser un 1 social o un 1 sexual o un 1 conservación. Eh, por las características de esta conferencia, no muy especializadas para un público general, no pasaré a explicar cuáles son las características del social, del sexual o de conservación en cada uno de los 9 subtipos. Fíjense que casi ni siquiera tuve tiempo de explicar los 9 subtipos, sino muy por encima. De modo que por esa razón no entraremos en esos detalles. Yo sí creo que en ese sentido la pregunta se contesta afirmativamente. Cuando hay un trabajo concienzudo de autoconocimiento psicológico, se pueden moderar las características de los 3 subtipos del enneagrama al que uno pertenece. Entonces, puede que también eso depende un poquito de las etapas de la vida, porque hay etapas en las que, por supuesto, predomina más las características del social o del sexual o del conservacional en uno de los eneatipos. Pero aquí ya empezamos a hablar de cosas que no explicamos en la charla y por esa razón entonces dejamos ahí en punta la respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice Nuriela Galveniz, desde España, ¿siempre eres un eneatipo toda la vida? ¿O vas cambiando? ¿Cómo equilibro mi 3? Ya está respondido, pero aclaremos esto también. Si tú, supongamos que algo muy excepcional, algo que no se observa comúnmente, muy rara vez se observa esto, que una persona que fuera 3 en el enneagrama pasara a ser 4 en el enneagrama, supongamos, pues no se logra nada, no se logra nada. Pasando de un eneatipo al otro, lo único que hace uno es reemplazar una enfermedad por otra, porque las 9 tipologías son 9 tipologías neuróticas y por lo tanto son 9 formas diferentes que los seres humanos tenemos de ser infelices. De modo que el equilibrio de una de las características de estas 9 no consiste en pasarse al lado contrario, ni consiste en pasarse a vivir a la vecindad. El equilibrio es el centro de esta estrella de 9 puntas. Ese centro no tiene nombre. Ese centro no es ninguna emoción obsesiva o ninguna característica obsesiva. Por lo tanto, ese centro de la estrella se llama serenidad y amor. Las 2 características más valiosas que un ser humano puede desarrollar tienen que ver con el abandono de sus características excesivas o neuróticas para el logro de un contacto consigo mismo, al que se llama conciencia espiritual, elevación de conciencia o elevación de frecuencia. Cuando logramos elevar la frecuencia, todos somos uno. Es decir, cuando logramos elevar nuestro nivel de conciencia a través de un proceso profundo de silencio interior y de expansión del corazón, entonces todos los seres humanos dejamos de ser alguno de las 9 personalidades para conocer lo que esencial y realmente somos. Y esa esencia es la misma para mí que para ti. Entonces, cuando tú superas tu enneagrama, llegas al conocimiento de tu propio ser, que es lo mismo que yo experimento cuando tengo el conocimiento de mi propio ser. Llegamos a un campo de unidad. Ese campo de unidad de todos con todos y con el universo y con la naturaleza es el que se llama realización interior. Eso se me ocurre decir a partir de la pregunta que ya estaba respondida en la respuesta anterior. Pasemos a la siguiente.
Vamos a continuar, en este caso con Itza Herrera desde Perú. Nos dice qué ejercicio o qué preguntas podemos hacernos para liberar o equilibrar los enneagramas 6 y 9. Bueno, eh, sería interesante que ella nos dijera si primero que todo se siente muy más identificada con el 6 que con el 9 o con el 9 que con el 6. Ella nos pregunta qué tipo de preguntas puede uno hacerse o qué tipo de ejercicios puede uno hacer. Aquí hay algo muy interesante y es que muchas veces en psicoterapia me ocurre que llegan consultantes con los que trabajamos en diagrama y hay un momento en el que me dicen, bueno, yo ya sé que yo soy 5 o que yo soy 6 o que yo soy 9, pero ahora sí dime qué hago para dejar de serlo. Y esto es muy interesante porque en psicología ocurre algo muy diferente de lo que ocurre en medicina. Cuando en medicina tú tienes un diagnóstico, todavía te falta la mitad, que es el tratamiento. Cuando en psicología transpersonal tú tienes un diagnóstico, solo te falta un 5%, que es la práctica de la conciencia, o un poquito más de práctica de conciencia de que eres así. Muchas personas piensan que además de ser uno consciente de las características que uno tiene que hacer algo más para superarlas. Y resulta que lo único que uno tiene que hacer para superar las características en las cuales uno está obsesionado o con las cuales uno está identificado y que le impiden a uno ser feliz, es seguir practicando conciencia. ¿Cómo se practica conciencia emocional? Pues yo recomendaría mucho que tú trates de ubicar a nivel de tu cuerpo cómo se siente tu cuerpo emocionalmente en este mismo momento, cómo se siente tu cuerpo, qué áreas de tu cuerpo sientes o estás dejando de sentir y qué emociones hay en tu cuerpo en este momento, sobre todo las emociones que tienen que ver con el 6 o con el 9. Como la emoción que rige al 6 es la del miedo, entonces pregúntate lo más que puedas durante tu vida cotidiana, ¿qué sientes y en qué área de tu cuerpo la sientes y cómo se siente ese miedo? Haz conciencia de esa emoción en tu cuerpo en ese mismo momento y por todo el tiempo que puedas, siempre y cuando te lo permita tu vida cotidiana, y solamente observa con paciencia cómo es que esa observación emocional aquí y ahora de tu cuerpo y de tus emociones se va disolviendo en la medida en que la vas observando. Cuando una emoción te domina y la observas, la observación disuelve la emoción que entonces deja de dominarte. Y esa es la práctica constante que tenemos que hacer, no importa si somos 6 o 2 o 1 o 3 o 9. En el caso del 9, entonces lo que hay que hacer es ubicar una inexistencia de emociones, porque el 9 es la pereza, y la pereza significa yo no siento nada respecto a mí mismo, yo lo que siento es muchas cosas respecto a los demás. El 9 no se siente a sí mismo, porque es pereza, pereza ontológica. Él no sabe de sí, él solo sabe de los demás y por eso se desvive por los demás, vive por los demás, trabaja por los demás, sacrifica su vida por los demás y nunca supo de sí mismo, nunca se sintió a sí mismo. Entonces yo le diría a un 9 que practique la conciencia emocional de la ausencia de emoción propia. ¿Cómo se siente su cuerpo, cómo se siente vacío? ¿Cómo es que siente en su cuerpo que no hay nadie allí habitándolo? Y a partir de esa conciencia de no estar uno habitando su propio cuerpo, puede uno comenzar a tener la sensación de que ahora ya lo empieza a habitar. Al 9 pereza yo le diría, aprende a experimentar tu cuerpo y a experimentarte a ti mismo en tu cuerpo. Esa experiencia de ti mismo en tu propio cuerpo se vuelve una emoción de que tú estás allí y entonces te sorprendes por primera vez de que existes, de que eres y empiezas a interesarte en tu propia vida y en tu propio proyecto de vida en vez de negar tu propio proyecto de vida en función del proyecto de vida de los demás. Entonces, en el caso del 9 pereza, yo diría experimentar el vacío de emoción corporal para comenzar a
experimentar por primera vez quizás la emoción corporal. Un psicoterapeuta puede ayudarte a tener este tipo de experiencias a través de ejercicios, por ejemplo, ejercicios gestálticos, eh, ejercicios de conciencia corporal, danzoterapia y también, por supuesto, la meditación de uno u otro tipo. Puede ser una meditación profunda, como la que yo enseño, o también puede ser, antes de eso, una práctica de mindfulness o conciencia atenta. Siguiente pregunta. Vamos a intentar responder las tres que nos quedan. Tanto Jessica Tali desde México como Ofelia Cruz nos dice una. Jessica nos dice cómo sanar la emoción una vez que se identifica. Gracias y bendiciones. Y Ofelia nos dice cómo dejar que me afecte la opinión de los demás. Bueno, Vamos a intentar la de primera forma pregunta. rápida para que nos dé tiempo en estos 8 minutos. Ok, la primera ya está respondida. Haz conciencia de esa emoción. Reconoce si esa emoción es la que te domina. Apenas te despiertas por la mañana, apenas vas al trabajo, apenas atiendes a tu hijo, apenas te encuentras con tu novio, reconoce cuál es la emoción que te está dominando. Y fíjate que todas las ideas que tú tienes están generalmente muy asociadas con esa emoción. Y fíjate cómo la forma como manejas tu dinero está relacionada con esa emoción. Y fíjate cómo tu forma de establecer relaciones sentimentales o sexuales tiene que ver con esa emoción. Fíjate en cada momento de que eh, todo lo que haces, piensas y sientes, en últimas está conectado con esa emoción dominante. Entonces vas a encontrar el hilo conductor de tu vida y al encontrar el hilo conductor, pues entonces empiezas a liberarte de él. Eh, la segunda, ¿me repites la segunda pregunta? ¿Cómo dejar que me afecte la opinión de los demás? Ofelia Cruz. Ah, la opinión de los demás tiene que ver con el 3, que es la vanidad. Eh, bueno, hay algo que es obvio y es eh, no le pidas eh, no le pidas a nadie que te diga quién eres. Ni siquiera me lo pidas a mí. No se lo pidas ni siquiera a un cuestionario. No se lo pidas a un psicoterapeuta. Nadie lo sabe mejor que tú. Si tú eres valiosa o no, nadie lo sabe mejor que tú. Si hasta ahora has dependido mucho de la opinión ajena, significa que hubo experiencias en la infancia que hicieron que dependieras mucho del aplauso o la aprobación de mamá o papá o de alguien parecido. Y esa figura te convirtió en dependiente de la felicitación. Hazle una carta a esa persona. Escríbele diciéndole que le agradeces mucho que que te haya recordado que tienes que ser reconocida por los demás, pero que ya no es necesario para ti seguir atrapada en esa dependencia de la opinión ajena. Despídete de esa persona que tú identificas, que probablemente también fue una persona muy dependiente de la imagen ajena, y dile, allá tú con tu vida, si quieres seguir dependiendo de lo que los demás opinen de ti. A partir de este momento corto esa relación simbiótica que tuve contigo y voy a empezar a quererme por lo que soy. Hazle una carta, aunque no se la envíes. Si quieres, haz un ritual en tu casa y quemas la cartica con una velita y la pones en un platico, las cenizas, y soplas las cenizas por la ventana para que la carta le llegue simbólicamente a esa persona que te enseñó a hacer. Por ejemplo, esa puede ser una buena psicomagia, un buen ejercicio para despedirse de la obsesión de la aprobación ajena. Y teníamos una más. Sí, vamos a ir con la última pregunta de la noche. Néstor Jesús Fernández desde México nos dice, ¿cómo identificas cuando es un arquetipo o una creencia o es lo mismo? Bueno, aquí estás usando una palabra que viene de la psicología de Carl Jung. Carl Jung fue un discípulo de Freud que descubrió lo que llamamos arquetipos. También la usaba mucho Joseph Campbell, un gran estudioso de la simbología humana. Escribió un libro que se llama The Thousand Faces of a Hero, libro en el cual se basó después una famosa película, la estrella, la de Guerra de las Estrellas, la Guerra de las Galaxias.
Arquetipo es una palabra especializada en psicología, que se refiere a un potencial eh, simbólico del cual podemos agarrarnos los seres humanos para avanzar en la vida y lograr nuestros proyectos y metas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la virgen, el arquetipo del pobre, el arquetipo del peregrino, eh, el arquetipo de la bruja. Hay muchos arquetipos muy interesantes que estudia la mitología y la literatura, y buena parte de la literatura moderna y los guiones modernos de cine se basan en personajes que tienen alguna relación con lo arquetípico, sobre todo en películas épicas, por ejemplo, Viaje a las Estrellas, están muy claros los arquetipos. De modo que la pregunta es un poquito ambigua y por eso eh, creo que no la entiendo del todo. La otra palabra que utiliza allí es arquetipo, ¿sí? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los arquetipos? ¿Y si es lo mismo que qué? ¿Cómo identificas cuándo es un arquetipo o una creencia? ¿O es lo Ah, mismo? no, aquí. Entonces, cuando estamos hablando de enneagrama, no estamos hablando de arquetipos, tal y como los acabo de definir. En cambio, cuando estamos hablando de eneatipos o de características, 9 características neuróticas de la personalidad, ahí sí estamos hablando de lo segundo que mencionas, porque ahí estamos hablando de creencias. Y las creencias, la creencia que tenemos, de acuerdo con nuestro eneatipo, es una creencia fija, de la cual podemos liberarnos. La creencia fija de que la vida solo se gana peleando, guerreando, peleando con los demás, porque los demás no son nuestros enemigos, la ira. La creencia de que yo soy superior a los demás, el orgullo. La creencia de que yo soy lo que los demás digan, la vanidad. La creencia de que en la vida hay que vivirlo todo, la gula. La creencia de que tengo que vengarme de las humillaciones que he sufrido, el 8. Y así cada uno de los eneatipos es un eneatipo basado en creencias. Entonces, sí, tienes toda la razón. Las creencias fijadas como estructuras físicas y fisiológicas y psicológicas, y no queremos salir de ese marco restringido de creencias, ese es nuestro eneatipo. Pero acuérdense todos de todo lo que hemos hablado hoy, que los eneatipos también son potenciales y también tienen un lado muy positivo. No se queden con la sensación de que el ser humano es un problema grave. No, el ser humano es una gran esperanza. El ser humano es una gran posibilidad, un gran potencial, que es el que descubrimos cuando vamos hacia la luz de nuestra propia sombra. Pero para poder llegar a la luz tenemos que primero conocer nuestra sombra e integrarla, y por eso es que en psicología primero conocemos nuestros defectos para luego ahora sí desarrollar nuestras mejores cualidades emocionales y psicológicas, que son las que nos llevan a la liberación espiritual o a la luz interior, a la conciencia plena. Muchas gracias, Fernando, por toda esta información. Ha sido compartida en países como Chile, Argentina, España, México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Uruguay o Venezuela. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordad que la conferencia pasará a estar en diferido y podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Fernando para que se despida de todos vosotros. Simplemente recordarnos todos los que estamos aquí en este momento, oyendo esta charla en tiempo presente o en diferido, hagamos el ejercicio de cerrar por 5 segundos los ojos, de aquietar nuestros brazos y nuestras manos y nuestras piernas, y de repetirnos interiormente la siguiente frase: soy luz, soy serenidad, soy amor. Soy luz, soy serenidad, soy amor. Soy luz, soy serenidad, soy amor. Quedémonos con esa conciencia de ser seres de luz, de ser seres de esperanza, de ser seres espirituales viviendo una experiencia humana, y abramos los ojos respirando y suspirando alegremente. Esbocemos también una sonrisa de gratitud por este momento y compartamos esta información con otras personas. Gracias a Mindalia Televisión y gracias a todos ustedes por compartir esto en sus redes sociales para que le llegue a más personas y hagamos una transformación de conciencia planetaria.
Pues para finalizar, recordaros que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de YouTube. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los fieles, a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.